Gloria. Creo que no estaba teniendo el sonido. Ahora sí creo que lo tengo. Gloria al nombre de Jesús. Les decía, hay un título allí dentro de que es lo que se muestra que dice agradando a Dios. Es una pregunta que nosotros como cristianos deberíamos hacernos cada día. Saber cómo podemos agradar a Dios. Si nosotros encontramos la respuesta a esa pregunta, yo sé que libraríamos muchos de nuestros inconvenientes o de las dificultades que tenemos para acercarnos a Dios. Si yo sé qué es lo que a Dios le gusta, si yo sé en qué se alegra el corazón de Dios, yo creo que nosotros entenderíamos entonces qué estamos haciendo dentro de una congregación. El mayor problema de todos es que, a pesar de que decimos conocer a Dios, muchas veces no conocemos ni cómo agradarlo. ¿Qué son las cosas que le hacen al corazón del Señor explotar a favor de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos entregarle algo que realmente Él se sienta impactado? Esta noche vamos a hacer un estudio acerca de eso y trataremos de encontrar algunas cosas en las cuales el Señor se puede agradar, en las que deberíamos nosotros estar. Entonces los voy a invitar que vayamos a esta presentación. Al final espero que tengamos una respuesta a esas preguntas que les he hecho, que tengamos alguna solución a eso o por lo menos una luz acerca de eso. En el programa de los martes, que se llama El Faro, hemos estado trayendo justamente un estudio acerca de la situación que estamos viviendo durante estos días, lo que llamamos la Navidad, y para algunos la celebración del nacimiento del niño Jesús. Hemos tenido diferentes puntos de vista, ¿no? Y hemos concertado algunas cosas acerca de las prácticas que son navideñas, ¿no? Y yo creo que hay que revisarlas detenidamente, porque entendiendo uno esas cosas puede saber si realmente está agradando a Dios o no, si realmente Dios se siente complacido con alguna de esas cosas. Yo quiero que al final nos pongamos de acuerdo en algunas cosas, no me vayan a apagar la enseñanza, ni a mirar más, ni se vayan a disgustar conmigo, no. Vamos simplemente a dialogar y a poner algunas cosas de lo que es una realidad, y al final cada quien tomará una decisión. Esto no es una obligación que alguien tenga que hacer o no tenga que hacer, ¿no? Cada quien, el Señor nos dio algo que se llama albedrío, una independencia, una decisión en la que nosotros podemos tomar un camino, decidir hacia dónde nosotros nos podemos dirigir. Y eso es lo que nosotros buscamos, darle los argumentos a las personas, ¿no? A través de estos estudios, darle argumentos de esto sucedió así, esto pasó allí, y confrontarlo con la Biblia. Y al final, ustedes son los que toman la decisión. Nosotros no podemos decidir por ninguno de ustedes. La decisión es de cada uno. Entonces vamos a hablar un poquito. No voy a profundizar mucho porque ya le digo, esos estudios los tuvimos los martes con el Faro. Ahí hay bastante enseñanza acerca de eso. Ustedes pueden remitirse a ella y verla. Pero sí voy a tocar algunos punticos para poder mostrar, ¿no?, lo que va a ser la enseñanza de esta noche. ¿Dónde nos vamos a basar? Hay unas preguntas. ¿Qué es la Navidad? ¿Es bíblico celebrarla o no es bíblico? ¿Dónde se origina? ¿Cuáles son los orígenes de esta celebración que estamos teniendo? Y algo más, ¿cuáles son los elementos que acompañan esa celebración de la Navidad, ¿no?
Hay muchas cosas que nosotros o que la gente del común mete allí para tener lo que es la celebración, el cumpleaños del niño Jesús. Vamos a ver los orígenes de esas cosas y a ver con respecto a la Biblia en qué punto se encuentra. El primero que vamos a mirar es el día de la celebración. Se toma siempre como el 24-25 de diciembre la celebración como el nacimiento, ¿no?, del niño Jesús. Yo he tomado estos textos de por allí de, no recuerdo si Wikipedia o quizá algún otro medio, no recuerdo exactamente. Casi todos dicen lo mismo, así es de que cuando nosotros vamos a investigar acerca de los orígenes de la Navidad, ya sea por algún texto escrito, alguna persona que dé alguna enseñanza, vamos a encontrar que son cosas muy similares, porque la historia uno no la puede ocultar, ni la puede tapar, ni puede esconderse, simplemente está allí y lo único que hace, como en el caso de nosotros, lo que hacemos es replicar esa historia, ¿no? Saber de dónde son esos orígenes, cómo se conformaron. Entonces tomé este texto y dice el 24 de diciembre, dice, es una festividad pagana, y ese término hay que tenerlo muy en cuenta, pagana, porque pagana se habla desde aquellos pueblos que estaban alejados de la casa del Señor. Recordemos que el Señor elige al pueblo de Israel como su pueblo, de las entrañas del pueblo que iba él a acoger dentro de su seno, ¿no? Y todos esos pueblos que estaban alrededor, que no estaban bajo las prácticas que el Señor había entregado, bajo los mandamientos que Dios había entregado, esos pueblos entonces que estaban ajenos y practicaban otra serie de cosas se llamaban los pueblos paganos, porque adoraban otro tipo de deidades, tenían otro tipo de creencias, hacían otro tipo de cosas para adorar sus dioses, porque generalmente esos pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Esos eran los pueblos paganos. Entonces, mire, esta festividad del 24 de diciembre, dice, es una fiesta pagana de la antigua Roma, es decir, de esos pueblos que eran ajenos al pueblo judío. Originó tal Navidad como la conocemos hoy en día. 25 de diciembre era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión, ellos festejaban al sol Invictus, un culto a la divinidad solar asociada al nacimiento de Apolo, que es el dios del sol. El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del sol Invictus e incluso usó sus imágenes en las monedas del imperio y decretó que los domingos serían un día de descanso dedicado a él para honrarlo. Esto es una primera cosa. Esa celebración de lo que es el 24 de diciembre, no crea que eso nos la inventamos nosotros los cristianos, o que algunos cristianos por ahí en el principio se la inventaron y dijeron, no, pongamos el 24 de diciembre que es el nacimiento del Señor. No, esa celebración ya existía dentro de los pueblos paganos. Como le digo, ellos tenían muchos dioses. Aquí en el caso de Roma, específico porque existe también la creencia egipcia, la creencia griega, la creencia asiria, Babilonia, cada uno tenía, pero más o menos todos concordaban sobre la misma situación. Tenían una serie de dioses, cambiaban los nombres, pero generalmente tenían las mismas funciones dentro del mundo, ¿no? Había el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del agua, el dios de la guerra, el dios de esto y de aquello. Les cambiaban el nombre, pero generalmente tenían muchas deidades y adoraban así. Había una que se llamaba este tal Apolo, en el caso de los romanos, que era el dios del sol. Y a él lo festejaban en esta fecha, el 25 de diciembre. Dice allí que incluso Constantino, a quien muchos dicen que realmente fue el que dio la apertura para el cristianismo, ¿no?, que aceptó, que abrazó el cristianismo en la antigua Roma. Recordemos que después de que el Señor muere son perseguidos los judíos, echados a los leones, allí en el Coliseo romano. Este señor Constantino, 300 años, que viene a ser el emperador de Roma, es el primero que acepta el cristianismo como una religión dentro del imperio romano, y es más, la acepta como la religión casi principal de este imperio romano. Lo que pasa es que el señor Constantino, como él no quería irse en contra de todos los que estaban por allí, al fin y al cabo buen político, se lavó las manos y dijo, bueno, aceptemos los cristianos, pero entonces no que les quitemos las fiestas a los demás, a los paganos, porque cómo nos vamos a ir en contra de otros. Entonces él hizo fue una mezcolanza
Y yo diría que antes de ser el primer cristiano que se abraza, yo diría fue la primera persona que se perroteó lo que fue el cristianismo, porque empezó a meterle una cantidad de cosas que no son del ámbito cristiano. Una de esas fue la celebración de la Navidad. Él es el primero que dice, no, pues hagámosle entonces así como los paganos, mire, ellos están teniendo una fiestica de Navidad, pues hagámosle nosotros también a Jesús, a ese Jesús que traen allí, hagámosle una fiestica. Y él es el que pone esa fiesta el 24 de diciembre, justamente porque los paganos celebraban una fiesta durante ese tiempo. E incluso dice allí algunas cosas. Ese emperador Constantino, en lugar de repudiar, como dice la palabra del Señor, las cosas paganas, él siguió alimentándolas. El caso del domingo fue creado y fue hecho día de descanso, fue en honor a ese tal Dios. Entonces ya sabemos de dónde viene el domingo, de dónde viene ese día de descanso. Fue una cosa que hizo un pueblo pagano y que en contra incluso hasta de las cosas, de los mandatos de Dios. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, a la Biblia, siempre encontraremos que el primer día para el Señor es el día sábado. Entonces dése cuenta que aquí fue donde ya hubo un primer cambio. Dijeron, no, resulta que en la Biblia, resulta que los judíos pueden tener su religión, pueden tener esto, préstenos allá, Jesús, préstenos ese Jehová, nosotros lo vamos a adorar, pero lo vamos a adaptar a nuestras costumbres. Y le metieron entonces eso. Le cambiaron el día, le cambiaron la fecha de nacimiento y demás. Ese es un primer origen de lo que es el 24 de diciembre. Miremos otra. Dice, durante varios siglos antes del nacimiento del cristianismo, dice, siglos antes del nacimiento del cristianismo, la sociedad romana era politeísta, es decir, tenían muchos dioses y creían en una serie de divinidades protectoras de las distintas áreas de su vida. Para la agricultura, la cosecha se adoraba al dios Saturno y se celebraban entonces unas fiestas paganas en su honor, las cuales se llamaban las Saturnales. Esas fiestas transcurrían del 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año cuando el sol sale más tarde y se pone más temprano. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento, el Papa Julio I. Así, fijó la solemnidad Navidad el 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante un tiempo de primavera. Ahí está una explicación muy clara de cómo sucedieron las cosas. Otra fiesta que ellos tenían era los Saturnales. Por eso las fiestas a veces no es un solo día, sino es una semana. Algunas tienen hasta 2 semanas, ¿no?, de celebración antes de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero eso no nació con el cristianismo, ya lo tenían ellos en una fiesta pagana y se llamaban los Saturnales. Ellos tenían esa festividad, se reunían allí, tenían unos grandes festejos, bueno, una cantidad de cosas. Dice además de eso que aparte de esos Saturnales que se ofrecían obviamente al dios Saturno, que era uno de sus dioses que ellos tenían, aparte de eso, eso se daba en el tiempo yo lo mencioné en la enseñanza del Faro, que se daba en el solsticio de invierno. Hay 2 solsticios a través del año, el del verano y el del invierno. Este se daba en el invierno, es el día más corto porque la Tierra tiene una inclinación, esa no está completamente recta, sino que tiene una inclinación, y durante ese día, el solsticio, es el día más corto, el solsticio de invierno es el día más corto. Cuando está al otro lado, obviamente está invertida la Tierra, es el solsticio de verano y es al contrario, el día más largo, donde hay más sol. Esos son los dos que hay. En el de invierno se celebraba entonces al dios de la cosecha, al dios de la agricultura, al dios de la prosperidad. Ese era Saturno y eso era lo que adoraba. Constantino junto al Papa Julio I allí son los que deciden entonces, no, vamos a hacer la fiesta y la dejamos el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Entonces démonos cuenta de dónde nace una cosa arbitraria completamente y pegado a lo que es una fiesta pagana. La fecha, primer punto, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Realmente nació Jesús un 24 de diciembre o es una fiesta pagana? El segundo punto que hablamos allí en el Faro. El árbol de Navidad. ¿De dónde surge el árbol de Navidad? Uno piensa que eso viene de hace muy pocos años. No.
Eso lo celebraban incluso desde el tiempo de los babilonios. Los babilonios, entendamos que ellos existieron entre el año 700 antes de Cristo, 700 años antes de Cristo ellos existieron. Recordemos que el rey David, cuando él muere, deja a Salomón y Salomón muere y el imperio o el reino de Israel se divide en dos. Uno de esos grupos incluso va en cautividad hacia los babilonios. Entonces los babilonios es un pueblo que existió desde mucho tiempísimo atrás. Ellos tenían una celebración a un dios. A ese dios entonces ellos lo homenajeaban con un árbol. Ponían el árbol, le ponían ciertos elementos como frutos, ¿no? Lo adoraban ese tal árbol. Incluso no era un pino, porque la cuestión del pino vino después y hay una explicación. Vamos a leer lo que dice allí acerca de qué era esa reunión o cómo celebraban ese tipo de acontecimiento esos pueblos paganos. Dice, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que los habitantes celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol no perenne en la fecha próxima a Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado el Yggdrasil, en cuya copa se hallaba el Asgard, que era la morada de los dioses, y el Valhalla, que era el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaba el Helein, que era el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero le cambiaron algo el significado. Se dice que San Bonifacio, en el año más o menos 680, evangelizador de Alemania, tomó un hacha, cortó un árbol que representaba el Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado al dios Thor, y en su lugar plantó un pino, porque este era perenne y simbolizaba el amor de Dios. Lo adornó además con manzanas y velas. Mire de dónde viene ese árbol. Llegaron a Europa, existía, ellos tenían una adoración, esos pueblos paganos, a unos dioses, y tomaban un árbol que no era perenne. Los árboles perennes se diferencian con los no perennes es porque en el tiempo de invierno ellos no se les caen las hojas. Para quienes conocemos, digamos, el tiempo de invierno, sabemos que los árboles tienden a caérsele todas las hojas y eso quedan palos secos. Pero hay un árbol que a él no se le caen las hojas en ningún momento, son los pinos. Ellos sí permanecen totalmente como son, por eso se llaman perennes. En Europa lo celebraban era con árboles que no eran perennes, o sea, con cualquier árbol tomaban por ahí y a ese era el que adornaban. Y ese árbol tenía un significado, dice que la parte alta era la casa de los dioses, el Valhalla de Odín, ¿no? Y en la raíz, la parte de abajo, era el reino de los muertos. Entonces mire que ese árbol tiene una simbología especial para ese tipo de pueblos. Un día llegó allí los cristianos y entonces decidieron no cambiar esa tradición, sino al contrario dice un tal San Bonifacio, que era el que llevaba el evangelio en ese momento a expandir el evangelio de la palabra del Señor, dijo, no, pues no lo hagamos con un árbol de eso, sino cambiémoslo por un pino, porque el pino es perenne, ese sí no se muere, ese sí permanece durante todo el invierno de pie. Por eso entonces se cambió un árbol cualquiera por el pino. Además el pino tiene una forma triangular. La forma triangular simboliza supuestamente la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso lo acomodaron totalmente, allí dice exactamente eso, lo acomodaron a las creencias cristianas. Ese es el origen del árbol de Navidad. Más en el Faro, si ustedes quieren saber, allí hablamos acerca de mucho más de esos temas. Solamente estoy haciendo un resumen de lo que tocamos allí. La otra, Santa Claus. Nosotros conocemos a Santa Claus y no sabemos ni siquiera por qué ese personaje anda metido en una celebración navideña, ¿no? Sin embargo, mire lo que dice, el origen de Papá Noel se remonta al siglo II después de Cristo, cuando nace Nicolás de Bari en el seno de una familia rica de la ciudad turca de Patara. Tras la muerte de sus progenitores, decide repartir su riqueza entre los más necesitados y buscar refugio en la religión por el dolor que le causó la pérdida. Años más tarde se convierte en el obispo de Mira.
Algo que identifica a San Nicolás de Bari es su enorme caridad, especialmente entre los indefensos y los niños. Incluso fue nombrado como el obispo de los niños. La fecha de su muerte es alrededor del 6 de diciembre del 345. Y al ser cercana a la Navidad, se convirtió en el personaje perfecto para la época y el encargo de repartir los regalos a los más pequeños. Este es el nacimiento de Papá Noel, supuestamente. Está originado en un hombre que se llamaba Nicolás de Bari. Existía por allí, él dice que era una familia rica, los padres mueren, él decide entonces entregar todo su dinero a los pobres y dedicarse a una vida austera en un monasterio. Por las obras que él hizo, entonces es nombrado después obispo, y no solamente eso, sino se le conoce como el obispo de los niños. En homenaje a él es que se creó este personaje de Santa Claus o Papá Noel, o como hay diferentes nombres que se le han dado en diferentes lugares, pero siempre convergen al nacimiento de este personaje aquí, a este señor Nicolás de Bari. Una de las cosas que muestra este señor es una bota, generalmente, ¿no? Las botas donde se dan los regalos. La historia cuenta que habían tres mujeres, ¿no? Dentro de una familia, tres jóvenes, las cuales no se podían casar, porque en ese tiempo, para poderse casar una mujer, el papá tenía que darle un dote al yerno. Es decir, si se iba a casar la hija, tenía que darle seguramente su casa, su beca y qué cosas más para que pudieran vivir. El padre era humilde y las tres muchachas no se podían casar. De hecho, de acuerdo a la historia, dice que ellas se prostituyeron por algún tiempo para poder sobrevivir. Este señor, Nicolás de Bari, conociendo la historia y sabiendo que las mujeres, a pesar de todo, tenían una creencia en Dios y eran devotas, pero tenían que realizar esas cosas, se sintió movido a misericordia y quiso ayudarlas. Pero no quiso ayudarlas sin que ellas se dieran cuenta. Entonces se sube al techo de la casa en tiempo de invierno, y por el techo de la casa, por lo que es la chimenea, él les bota monedas de oro. De ahí sale la historia y vamos entendiendo por qué a Santa Claus siempre se refleja es en una chimenea, ¿no? Porque según este señor llegó allá por una chimenea y les botó monedas de oro. Ahora, ¿dónde nacen las medias o lo de los zapatos y esto? Resulta que en la chimenea las muchachas colgaban las medias cuando las lavaban. Hay gente que cuando lava su ropa la pega a veces a la nevera, alguna cosa eléctrica, ¿no? Para secarlas. Parece que las muchachas cogieron las medias y supuestamente las ponían al lado de la chimenea allí para que se secasen. Pues cuando las monedas bajaron, pues cayeron dentro de las medias. Cuando las muchachas en la mañana obviamente se despertaron, encontraron las medias llenas de monedas de oro. Entonces por eso de ahí nace la historia de Santa Claus, que viene por una chimenea, que los regalos en una media. Es esta historia, el señor Nicolás de Bari por ahí en el año. Otra cosa pagana que no tiene nada que ver exactamente con lo que es la Navidad. Y sin embargo es un personaje al que se le da mucha relevancia, más que mismo Jesús. El otro día lo decía, ¿no? Pregúntele hasta a un niño en este tiempo, pregúntele si conoce a Santa Claus, y seguramente los niños están expectantes. ¡Ay, Santa Claus! ¡Ay, sí, los regalos! Pero pregúnteles de Jesús. Y pocos niños, exceptuando por ahí los de padres cristianos, les enseñan de quién es Jesús, qué hizo Jesús, por qué fue a la cruz. Entonces es increíble que se conozca más a este personaje que a Jesús, y sabiendo que este tiempo es el tiempo de Jesús, se supone. Ese es el origen de Santa Claus. Otro origen, la corona de laurel. Algunos hogares en sus puertas cuelgan unas coronas, yo no sé, quizá ustedes hayan visto eso por las calles, en los postes incluso ponen esas coronas. ¿De dónde nace eso de las coronas de laurel? Esa es una tradición romana también. Esa corona de laurel era entregada años atrás, muchos años atrás, yo digo unos 1000 años antes de Cristo, en Roma. Ellos en medio de sus deidades tenían un lugar que se llamaba el cielo, o ellos lo llamaban el Olimpo, y allí vivía un dios que era el papá de todos, que se llamaba Zeus. Entonces, como ellos vivían en muchas guerras, siempre vivían en guerras, había un tiempo en que paraban las guerras, ¿no? Y realizaban entonces durante una semana, 2 semanas, una serie de festividades. A eso se le llamó los Olímpicos.
Entonces se reunían allí, habían no solamente cosas de teatro, de música, de poesía, sino que más importante eran deportes. Y lo más importante, el que se llamaba el mejor premio, eran los gladiadores que existían. La alegría de todos era ser gladiador, de los jovencitos cuando crecían, ¿no? Querían era ser gladiadores, porque los gladiadores tenían todos los privilegios de todo el reino. Eran personajes adorados, como hoy en día, todos esos ídolos que tiene la gente y por los que gritan y lloran, ¿no? Más o menos, así eran los gladiadores en ese tiempo. Esos gladiadores los coronaban entonces, les ponían una corona en la cabeza que eran hechas en hojas de laurel. Yo creo que ustedes han visto esas imágenes donde se muestran a los antiguos romanos justamente con una corona de laurel. Era esa, porque se le ponía a los máximos jerarcas. Se empezó poniéndosele a los gladiadores, pero después eso pasó a entregársele también a los emperadores. Por eso si usted ve pronto alguna imagen de Nerón, alguna imagen de Calígula, alguna imagen de Claudio, los verá con una tiara aquí en la cabeza, ¿no? Una corona de laurel. Y es por eso, porque era el máximo honor que se tenía. Esas son las coronas de laurel. Cuando llegó el tiempo, después de la muerte de Cristo y los romanos llevan, parte de los romanos llevan el cristianismo a Roma, ¿no? Entonces se tomó esa tradición de poner esa corona de laurel en las puertas de las casas. Y ahí nace esto, el que tenemos hoy en día y que la gente pone dentro de las casas. Hay mucha gente que ni siquiera sabe ni por qué pone eso. Si usted, yo estoy seguro, usted vaya a una casa y pregúnteles por qué tienen esa corona, y ni siquiera saben por qué, ni de dónde viene esa cuestión. Pero ese es el origen. Los tres reyes magos, lo hablamos el otro día. Se hablan los tres reyes y empezando que dentro de la palabra de Dios no se menciona que sean reyes. Ese invento de reyes, eso se lo sacaron después, porque en la Biblia, en el libro de Mateo, que es donde se habla un poquito más acerca de lo que fue el nacimiento de Jesús, habla de unos sabios que vinieron del oriente, nada más. Entonces, eso de reyes, eso se lo vinieron acomodando después como para darle importancia, ¿no? Porque quizá en un principio, pues, imagínense, los primeros cristianos no le prestaban atención a esta vaina. Para ellos este no era un hecho fundamental. Para ellos lo fundamental era llevar la palabra de Dios, lo que Cristo había enseñado, ¿no? Entonces, como para darle una magnificencia, una relevancia alta, les pusieron reyes para que tuvieran valor y así la gente los pudiera tomar en serio. Estos eran los reyes de Oriente. Se mencionan los nombres de los tres como Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso se saca, de acuerdo, tengo entendido, es a unos libros apócrifos. Alguna vez yo les enseñé acerca de lo que eran los libros apócrifos. No sé si la enseñanza esté por ahí. Si no está, seguramente en un futuro volvemos a tocar ese tema, traerlo nuevamente a la memoria de lo que son los libros apócrifos. Son libros que supuestamente se escribieron en ese tiempo, y digo supuestamente porque no hay una veracidad que hayan sido escritos por las personas que dicen. Por ejemplo, existe el Evangelio de la Virgen María. No está probado que ella sea lo que ella la haya escrito. Está el Apocalipsis de Pedro. Nosotros conocemos el Apocalipsis de Juan, pero existe un Apocalipsis que es de Pedro. Entonces, hay una serie de libros que hay por allí, ¿no? El libro de Enoch, por ejemplo, también. Hay una serie de muchos libros que no están avalados, ¿no? De que tengan una veracidad por algunas circunstancias, ¿no? No están avalados. Eso se llaman apócrifos. En esos libros apócrifos, en alguno de esos, nacen los tres nombres de los reyes. Ahí es donde dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. E incluso en uno de esos libros es donde se menciona también el nombre de los ladrones que estaban con Jesús en la cruz, que los llaman Dimas y Gestas. Eso es en esos tales libros. De ahí sale la tradición de donde salen esos nombres. El otro día les mencioné por qué uno es morenito, ¿no? No recuerdo, creo que es Baltasar, la verdad no estoy muy seguro, pero me parece que Baltasar es uno que lo pintan de moreno. En un principio los pintaban todos de blancos y de hecho hay por ahí mosaicos donde se muestran, donde se recrean que eran blancos. Sin embargo, en el año 1500, por ahí en eso, a algunos se le ocurrió decir que no, que lo que simbolizaban los reyes eran las tres razas existentes en ese tiempo o que ellos conocían, que era la africana, la asiática y la europea.
eran las que se conocían. Entonces dijeron, no, pues pongamos a cada uno vistiendo porque ellos representan las razas humanas, pongamos uno morenito porque los africanos son morenos. Y ahí nació el hábito de lo que eran estos señores que eran morenos. Esta fiesta se celebra en la fiesta de la Epifanía. Y yo les preguntaba el otro día si ustedes saben de qué se trata la Epifanía, porque dentro de la Iglesia Católica se celebran varias fechas de Epifanía a través del año. Ellos tienen varias epifanías. La primera, entiendo, se celebra el 6 de enero. Y yo les pregunté, ¿qué es una epifanía? Y aún lo tengo aquí escrito, dije, lo voy a leer porque no quiero cometer el error, ¿no?, de decirlo de pronto de memoria y me equivoque. Mejor voy a leer textualmente como lo saqué. Ustedes lo pueden buscar, ya le digo, allí en el internet, en esos buscadores, lo que dice. Vean lo que dice de epifanía. Dice, es un acontecimiento religioso que corresponde a revelaciones o apariciones en donde profetas, chamanes, médicos, brujos, oráculos o astrónomos interpretan visiones del más allá de este mundo. ¿Qué eran las epifanías? Epifanías eran unas reuniones que tenían entrada el 7 de enero, no era el 6, era el 7 de enero de todos los años. En determinado lugar se reunían un grupo, ahí dice, de chamanes, brujos, oráculos, astrólogos, y entonces ellos seguramente invocaban todas las fuerzas de no sé dónde a mirar las cosas del más allá y del más acá, y entonces daban la interpretación y hacían las predicciones. Algo así como lo que pasa ahorita a fin de año con todos esos astrólogos que salen haciendo esas predicciones para el año entrante. Más o menos creo que era una reunión así. Esas eran las tales epifanías, ¿no? Pues resulta que en esas reuniones de epifanías, por allá en Italia, hubo un grupo que adoraba mucho o que quería mucho a esto de la magia, de los magos y esto. Entonces ellos tomaron a los Reyes Magos y dijeron, no, pues como es la fiesta de la Epifanía donde hay tanta adivinación, no, pues hagamos un mostrario, ¿no?, de que esta es la fiesta de ellos, y se vistieron como reyes, hicieron un desfile por una ciudad, eso fue en Italia. Un grupo que no recuerdo ahorita el nombre, hicieron ese movimiento y eso empezó a realizarse año tras año y después eso se movió hacia todos los lugares. ¿De dónde viene entonces la historia y la fiesta de los Reyes Magos? Se realiza en la Epifanía, una fiesta pagana donde, imagínense, venían, eran chamanes, oráculos, todo el mundo a hacerlo ocultismo, espiritismo, todas esas cosas que el Señor había estado en contra. Y entonces llegaron y lo metieron ahí. Entonces miren de dónde nace esa historia de los tres Reyes Magos y por qué se celebra el 6 de enero. Una fiesta de Epifanía, una fiesta que no tiene nada que ver con lo que son las cosas de Dios. Bien, hasta ahí nos hemos dado cuenta entonces y he tratado de mostrar algunas de las cosas de las cuales está rodeada la Navidad. Porque entonces uno empieza a mirar, bueno, realmente esto le agrada a Dios, el que traiga uno de estas cosas y las presente a Él en celebración de lo que se supone es el cumpleaños de Él. Cuando hablamos de los cumpleaños, les mencioné dentro de la Biblia, se mencionan solamente dos hechos. El de Génesis 40, donde se menciona a un panadero y a un copero, donde en determinado momento a uno le quitan la cabeza y se la presentan allí ante Faraón. La otra es en Mateo 14, donde se menciona la historia de Herodes y Juan el Bautista. Recordemos que Juan Bautista le fue cortada la cabeza y fue en una fiesta de cumpleaños de la hija de Herodes. Ella le pidió como regalo la cabeza de Juan, obviamente auspiciada por la mamá. La mamá de esta muchacha fue la que le dijo, pídale la cabeza de Juan el Bautista. Porque es que Juan fue y le dijo algo en el matrimonio, imagino que es que no estaba casada legalmente o tendría otros mareos, otros romances, no sé. Había algo dentro de la vida de esta señora que Juan fue y se lo dijo en la cara, porque así son los profetas, ellos muchas veces no se aguantan las cosas y dicen lo que es de la palabra de Dios. Entonces se fue y le dijo y a la señora no le gustó y desde ese momento le cogió cierta envidia y cuando tuvo la oportunidad le dijo, hágame un favor, pídale la cabeza de Juan y me lo quito de encima. Y efectivamente le quitaron la cabeza a Juan en la fiesta de cumpleaños de la hija de Herodes. Son los dos hechos que se mencionan dentro de la palabra de Dios acerca de los cumpleaños. Sin embargo, en algún momento lo hablamos, no está dicho
que los cumpleaños no se celebraron dentro del pueblo cristiano o dentro al menos del pueblo judío. Y un hecho se muestra en la época de Abraham, cuando se menciona que su hijo, cuando fue destetado, hicieron una gran fiesta donde hubo no sé qué cantidad de animales muertos, seguramente no sé qué ofrecimientos hicieron. Es decir, hacían fiesta en ciertos acontecimientos de su vida. Es posible que celebraran entonces la fiesta de los nacimientos o algo así. Lo que pasa es que, como han dicho, no hay un hecho relevante dentro de la Biblia que sea digno de mencionar. La Biblia es tan concisa y dice cosas tan puntuales y tan importantes que muchas veces no se detiene en pequeñas cosas. Quizá no hubo nada relevante dentro de un cumpleaños más que estos dos hechos y por eso nunca se mencionan. Pero eso no quiere decir que no se celebren, posiblemente. Pero dentro de la Biblia solo se mencionan esos dos. ¿Qué es entonces lo que nosotros buscamos dentro de un cumpleaños hacerle a una persona? Entregarle lo que a esa persona le gusta, ¿sí o no? Uno no va a un cumpleaños o lo invitan a un cumpleaños y va y busca lo más feo que encuentre por allí sabiendo que no le va a gustar al homenajeado. Uno busca es llevarle lo que más le agrada. Dentro de la Biblia, cuando uno empieza a buscar qué es lo que le agrada a Dios, porque si celebramos el cumpleaños de Dios, se supone, o de Jesús, tendremos entonces que llevarle lo mejor. Uno empieza a buscar qué es lo que le agrada a Dios. Y lo primero que encuentro aquí es más bien lo que no le agradó a Dios cuando se le presentó algo, cuando se le llevó algo. Una está en relación con Caín y Abel. Retomemos que Caín y Abel se presentan allí ante la presencia de Dios. Uno lleva los frutos de la tierra, que es Caín, y otro lleva el fruto de sus animales, lo que eran sus animales, un ovejo, qué sé yo, era lo que le llevaba. Dice la palabra del Señor que él mira con agrado la de Abel, sin embargo no mira con agrado la de Caín. Y siempre ha quedado la duda por qué el Señor aceptó la de Abel y no la de Caín. Y la respuesta está en Hebreos 11. Allá encuentra uno la respuesta. Muestra, yo voy a tratar aquí, si tengo el chance. A ver, yo se la prometo. Mire lo que dice allá en Hebreos 11. Mire, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto y Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Mire que ahí hay una palabra muy importante cuando empieza, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces una de las cosas que le agrada a Dios es que uno tenga fe. Cuando uno presenta su ofrenda, cuando uno va allí, tiene que ir con fe, presentársela en esa forma. Miren lo que dice acerca de Abel en el versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué diferencia entonces hubo entre Caín y Abel? Que Abel presentó una ofrenda en la forma en que le agradaba a Dios. A Dios le agrada la fe. Un primer elemento, a Dios le agrada la fe. Y dice que Abel se presentó con su ofrenda allí y dice, y estaba lleno de fe. Entonces le agradó a Dios porque es algo que le gusta a Dios, que le den lo que a él le fascina. Seguramente Caín no lo hizo. Y ahí está la gran diferencia entre los dos. ¿Se da cuenta? Los dos presentaron ofrenda, pero una fue apta para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abel le dio a Dios lo que le agrada a Dios. Y a ese es el punto al que yo quiero llegar. ¿Qué le estamos dando a Dios que realmente le agrada? ¿Somos Caín? ¿Somos Abel? Abel le presentó la ofrenda que le agrada a Dios. Caín no se la presentó así. La pregunta es para nosotros igualmente. ¿Estamos presentando una ofrenda que le agrada a Dios o no le estamos presentando? ¿Cómo estará mirando Dios nuestra ofrenda?
Otro de los elementos que hay es lo de Saúl. Saúl igualmente un día llega y presentó una ofrenda, resulta que no apareció el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces él dijo, no, pues hagamos aquí nuestra reunión porque el día, hay una fecha exacta en que había que cumplir, era la fiesta de la Pascua, presentar el cordero y demás, ¿no? Entonces es una fecha que el Señor, ahí eso está en Levítico 23, ustedes lo pueden leer, hay una fecha donde el Señor les dice hay que realizarla. Resulta que el sumo sacerdote no aparecía, que era el que tenía que estar realizándola, que era Samuel, no aparecía. Entonces Saúl tomó la decisión. Ah, no, pues llegó la fiesta y no hacemos sacerdote y el Señor se agrada de la ofrenda que nosotros presentamos porque es una fiesta de Dios, pues hagámoslo. Y él lo hizo. ¿Qué pasó? El Señor no le agradó eso. Porque una de las cosas que el Señor, con el que el Señor se agrada, aparte de la fe, es la obediencia. Que uno haga lo que Él dice. Si el Señor dice, esta cosa se hace así, se realiza así. El otro día yo les daba una enseñanza acerca de de las pequeñas cosas que Dios pone dentro de la palabra de Dios. Es el ser más detallista. Y si Él presta atención a esos detalles es porque Él quiere que se le hagan las cosas como Él lo anhela que se le hagan. Saúl no lo hizo. Saúl desobedeció. Lo presentó a su forma. ¿Le agrada a Dios? No. Igualmente, pregúntate, ¿tú estás presentando algo con obediencia a Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios muestra? ¿Se agradará entonces Dios en esa situación? Ok, sigamos adelante. Las amonestaciones de Dios. Miren lo que dice Dios acerca de lo que son las cosas acerca de los pueblos paganos. Deuteronomio 18, solamente voy a leer estos dos versículos. Creo que tengo tres porciones de la palabra. Deuteronomio 18 dice, cuando entres en la tierra que te dé el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá practicar sacrificios de hijos o hijas, hacerlos pasar por el fuego, practicar la adivinación, agorerías, hacer hechicerías, tampoco hacer conjuros, servir de medios, practicar espiritismo, consultar los muertos. Cualquiera que practique esas costumbres será abominable. Son cosas abominables al Señor. Dice en el versículo 13, a los ojos del Señor tu Dios tendrás que ser intachable. Intachable tiene que ser perfecto, siguiendo las cosas, el mandato de Dios, no desviados. Levítico 18 dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, y no haréis como los que hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los conduzco. No andaréis en sus estatutos. No, al contrario dice, pondrán mis ordenanzas por obras, y mis estatutos los guardaréis andando en ellas. Versículo 5 dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y termina diciendo, yo Jehová, como diciendo, yo soy el que les estoy diciendo. Estas son cosas que justamente nos muestra y que el Señor le dice al pueblo de Israel, al pueblo judío, por favor, van a ir a un lugar, salieron de otro sitio, pero las costumbres de ellos, esas se quedan. Ustedes tienen unos mandamientos, unas cosas que el Señor les ha entregado. Háganlas, pónganlas por obra. Esas son las cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué tienen que hacer cosas de pueblos paganos? Y mire que está molestando aquí al pueblo de Israel. Quiero mirar allí, hay una descripción de Isaías, lo busco rápidamente porque me parece bonita, esa de Isaías, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8. Mira lo que dice allá. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, de carros innumerables. Además, mire el versículo 8 lo que dice. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante las que fabricaron con sus dedos. Esta era una tradición pagana la que ellos sostenían allí.
Dice el Señor, van a esos pueblos, van a encontrar que tienen allá muñecos hechos con sus manos, se arrodillan, se postran, los adoran, los cargan, los pasean por todo lado. ¿Qué dice el Señor? No hagan eso, son costumbres paganas. ¿Adorará a Dios el Señor? ¿Adorará estas cosas en Navidad cuando sacan todos esos muñecos a pasear por allí, a hacer unas celebraciones de esas? ¿Adorará realmente el Señor? Eso, en eso se gloria a Dios. Ok, una de las cosas que el Señor en cambio sí le pidió al pueblo de Israel y que el Señor les dijo, lo tendrán por estatuto perpetuo, porque yo estaré con ustedes. Mire, estas sí son fiestas de Dios. Porque dice el Señor, yo voy a ir y voy a estar con ustedes. No es que me van a estar esperando allí, que llegue el 24 para ir y poner un muñeco allí. Y llegó el Señor, nació el Señor. No, son fiestas en que yo voy a estar con ustedes. Fiestas. Son las fiestas de Dios. Levítico 23 en el versículo 21 dice, estatuto perpetuo, donde quiera que habitéis, por generaciones. Versículo 31 dice nuevamente, estatuto perpetuo son, de generación en generación, a donde habitéis. Versículo 41 vuelve y lo repite, estatuto perpetuo. Y yo pregunto, ¿qué significa un estatuto perpetuo? Si yo voy a cualquiera de los buscadores y pongo perpetuo, ¿sabe la respuesta que me dice? Algo que está para siempre. Entonces uno se pregunta si el Señor les dice, estas fiestas las van a realizar porque yo voy a estar con ustedes. Son mis fiestas, es lo que me agrada. Donde yo me agrado, voy a estar con ustedes. Y son un estatuto perpetuo, digo, ¿eso terminó luego acaso? ¿Cuándo terminó? ¿Cuando salieron de Egipto? ¿Cuando seguramente entraron a Babilonia? ¿Cuando nació Jesús? ¿O cuando descubrieron América? ¿Cuándo termina algo que es perpetuo? O sea, yo entiendo que perpetuo, de acuerdo a la definición, dice es por siempre. Es decir, esas fiestas son por siempre. Y es en las cosas en que dice el Señor, se agrada a su corazón, se agrada el corazón de Dios. Cuando nosotros leemos eso de las fiestas de Dios, allá en Levítico, hay una palabra que aparece allí que habla es los moed del Señor. Esa palabra moed, aparte de significar fiesta, significa reunión o algo más, pero también significa ensayo. Ensayo. Y una vez, yo recuerdo que decíamos dentro de una de nuestras reuniones, ¿qué significa un ensayo? Mira, un ensayo, cuando estamos haciendo una obra de teatro, por decir algo, estamos ensayando una obra de teatro, nosotros ensayamos, pero porque un día la vamos a presentar, pues de eso se trata, ¿no? Si nosotros hacemos y el Señor llama a esas fiestas es como ensayos, quiere decir que nosotros estamos realizando algunas cosas que un día las vamos a presentar en algún lugar. O sea, eso no puede quedar allí. O creen que el Señor un día va a decir, bueno, ensayamos eso, pero es que ya no hay tiempo de hacer esto dejémoslo así, solo como el ensayo y no lo vamos a presentar. No, con el Señor eso no pasa. Eso pasa aquí entre nosotros los humanos, pero con Dios no. Esos tales ensayos los vamos a realizar algún día, en algún lugar. Se va a realizar. Una de esas fiestas justamente se menciona en Apocalipsis 19, donde dice que la novia, que es la iglesia, dice, se ha preparado para algo, para un acontecimiento especial. Y el otro día yo les hacía esa pregunta, mucha gente no le presta atención a eso. ¿Qué es preparar la novia? Porque allí la palabra de Dios me está diciendo que hay que preparar una novia. Y este es un llamado pastores, líderes, todas las personas que trabajan dentro de un grupo religioso. Hay que preparar una novia. Pero ¿cómo prepara usted una novia? Pues resulta que la preparación tiene que darse en esto que son estos ensayos. Yo les mencionaba, imagínense, hace poquito el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba celebrando, ahí está, el nacimiento de Jesús, para que vean. Ellos sí estaban celebrando en la fecha que era, el nacimiento de Jesús. El Moed, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot que se estaba realizando. Ellos estaban en esa fiesta. Resulta que cuando lleguemos al reino de los cielos, allá no hay ensayos, van a ver es la práctica ya. Entonces yo me imagino allí el grupo de personas, la iglesia reunida, y dice el Señor, llegó la hora, porque dice en el Apocalipsis que esas fiestas las vamos a tener allí. Llegó la hora, vamos a celebrar Sukkot, vamos a celebrar tabernáculos. Y yo me preguntaba, ¿cuánta gente irá a decir, bueno, ¿y aquí qué? Sukkot, ¿cómo lo celebramos? ¿Traemos una tortica? ¿Partimos? ¿O como celebramos las fiestas aquí en
en Colombia traemos un marrano, hacemos una lechona, o cómo vamos a celebrar esa fiesta, porque la gente no tiene ni idea. Entonces, ¿cómo se está preparando una novia? ¿De qué se trata preparar una novia? La novia se está preparando es justamente para eso, y por eso es un llamado a los líderes, a los pastores, a las cabezas de iglesia. Preparen una novia realmente para el acontecimiento que van a venir. ¿Cómo va a llegar una novia allá y no sabe ni siquiera lo que va a presentar? Estas fiestas, porque son fiestas. Por eso dice en uno de los salmos, convirtiste mi llanto en baile. Porque el Señor se alegra de nuestra alegría y allá tendremos, es un reino de alegría donde danzaremos, cantaremos, no sé qué cosas más. Son fiestas. Allá vamos a tener esas fiestas. Y que la gente no sepa ni siquiera qué vamos a ir a hacer allá es preocupante. Resulta que allá vamos a celebrar tabernáculo, que es el nacimiento de Jesús. Yo me imagino que habrá otro grupo que cuando llegue diciembre dice, vamos a celebrar Navidad, ¿no? Imagínense en el cielo, y que entre en un árbol, y que entren unas cosas, un Santa Claus, y que entren yo no sé qué cosas. ¿Usted cree que Jesús allá mirando va a permitir que en el reino de los cielos entre una cantidad de cosas de esas paganas? Por favor, Navidad no es eso. Navidad es algo distinto. Hay que buscar entonces el verdadero significado de lo que es Navidad. Dicen que Navidad es celebrar a Jesús. A ver, yo les dije que hace unos años hice una reunión, una obra de teatro en otra congregación, justamente simbolizando lo que era la Navidad. Presenté a un Jesús en una mesa o con un grupo de personas donde había unos esposos, habían unos hijos, adolescentes, unos más mayorcitos, y esto y aquello, ¿no? Y unos niños. Entonces el invitado principal era Jesús. Jesús llegaba allí vestido, se sentaba a la mesa principal, ok. Iban a tomar, pero entonces los niños decían, ay, vamos a destapar los regalos, porque para ellos lo importante de la Navidad son los regalos. Y entonces Jesús decía, ay, sí, los regalos, tal vez los regalos, pero los niños salían corriendo y Jesús no era importante. Entonces llegaban los esposos y decían, uy, vamos a saludar a la comadre, vamos a saludar al compadre, vamos a ir a no sé qué. Y Jesús, vamos a ir de visita. Y resultan que los esposos se iban y Jesús se quedaba ahí en la mesa. Y decía, bueno, me quedan los jóvenes todavía, aquí estoy para seguir celebrando mi cumpleaños. Pero resulta que los más adolescentes, ¿no? Decían, ay, me estarán llamando para la fiesta, tenemos que ir a la fiesta de no sé quién, les hice más. Y entonces Jesús, ay, vamos a ir a una fiesta, pero no, los adolescentes se iban y Jesús seguía ahí. Bueno, le quedan solamente los que eran mayorcitos, hay un par de jóvenes mayorcitos. Pero los mayorcitos entonces decían, uy, ¿sabe qué? Llegó la hora de las vacaciones, tenemos que ir a preparar la maleta, nos tenemos que ir. Y entonces ellos se paraban de la mesa y se iban a preparar la maleta. Y Jesús quedó ahí solo en la mesa. Y yo les decía, ese es el sentido de la Navidad. El que menos importa dentro de la Navidad hoy en día es Jesús. Estamos más preocupados por los regalos, por el paseo, por la comida, por la visita. Mira, hay gente que está preparando cuánta cerveza nos iremos a tomar. Están preparando los petacos de cerveza, preparando el coñac, el aguardiente, el tequila, no sé qué están preparando para el 24, tener una celebración full. Están preparando en la natilla, los buñuelos preparados para muchas cosas. ¿Y sabe qué? Jesús es lo que menos importa. A Jesús no lo tienen en cuenta. ¿Esas son realmente fiestas del hombre o son convocaciones de Dios? Ahí uno tiene que mirar eso. Es más importante Santa Claus, y como le digo, miren a los niños. Para ellos es más importante Santa Claus que Jesús. Eso no importa mucho, ¿no? En esas situaciones. Entonces hay para tener en cuenta cada una de esas cosas, que las tengamos medidas y que miremos si realmente lo que hacemos le agrada a Dios, si realmente estamos celebrando al Dios que nosotros decimos, en el que decimos creer. La paga del pecado. Ya sabemos qué tipo de pecado. Yo sé que muchos van a decir, es que estamos celebrando a Jesús y que en eso no hay pecado. La gente dice, no, pero poner un árbol, no, eso que va a ser pecado. Prender unas velas, no, eso que va a ser Dios que se va a disgustar con eso. Pues yo le voy a decir una cosa. Mire que una de las cosas que Dios más castigó a través de la historia fue la desobediencia. Jesús les dijo, hagan esto y si no lo hacen, listo, van a quedar por fuera. Los primeros fueron Adán y Eva, Génesis 3, usted puede ir a leer la historia. Yo muchas veces les he dicho, ¿cuál fue el gran pecado de Adán y Eva? ¿Cuántos mataron a Adán y Eva? Cuenten ustedes a ver cuántos mataron, cuántos violaron, cuántos secuestraron, a cuántos les quitaron sus derechos. No.
Resulta que Adán y Eva, lo único que el Señor les dijo, vea, van, aprovechen de todo lo que hay. Este árbol que está en la mitad, de ese fruto no coman. Y entonces, ¿sabe qué fue Satanás y les dijo? ¿Qué les dijo Dios? Que no comieran de este. Y yo, no, dijo que no comiéramos, que porque entonces íbamos a quedar por fuera. ¿Y Satanás qué les dijo? ¿Y ustedes sí creen que eso? Que porque se coman un fruto Dios los va a castigar. ¿Por qué Dios? Porque ustedes se coman un fruto, ustedes que sí creen que Dios los va a echar fuera. Y los otros dijeron, no, sí, pero por un fruto que nos va a sacar afuera. Eso no tiene gran cosa. Y mire lo que les pasó. Usa, según de Samuel capítulo 6. El Señor había dicho que la caja donde él iba a ir, allí lo que era el tabernáculo, el lugar donde él iba a coexistir dentro, no lo podía tocar nadie. Solamente lo podían tocar los levitas, ¿no? Solamente ellos eran los únicos que podían. Un día llevaban la cajita esta en unos bueyes y resulta que la caja casi se cae, ¿no? Y seguramente Satanás le dijo a Usa que iba allí, dijo, oiga, Usa, pero usted la puede coger, que no se vaya a caer la caja y se rompa de pronto. Imagínese Dios cuando vea que se rompió la caja, échele mano, cójala. Y Usa sí dijo, no, pero de verdad por coger la caja, por salvarla, no. Él pensó que incluso después Dios bajaría, ¿no? Y le pondría seguramente una tiara de estas de trébol aquí, ¿no? En la cabeza y lo felicitaría. Gracias, Usa, salvaste la caja donde está mi habitación, ¿no? El cofre allí, el tabernáculo, lo salvaste. Él pensó seguramente eso porque Satanás le dijo, por tocar la caja, imposible Dios lo vaya a destituir. ¿Sabe lo que pasó? Pues Usa se le ocurrió ponerle la mano y dice que cayó inmediatamente muerto. Porque no es como nosotros queremos. Es obediencia a Dios. Y Dios dice, se hace así, se hace así. Por una cosa tan insignificante como esas, que dicen, no, coger la caja, tocar la caja. Satanás dice, no, pero por tocar una caja usted se va a morir, imposible. Y Usa le hizo caso y la tocó y murió. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl, el pasaje que yo les mencioné, estaba allí realizando el acto del ofrecimiento al holocausto. Yo creo que él se sintió, dijo, pues Dios se tiene que sentir agradado, porque imagínense, no había quien lo hiciera y lo importante era presentárselo. Pero ¿qué dijo el Señor? No, Señor, es que la cosa no es así. Cuando llegó el profeta, cuando llegó Samuel, le dijo, por lo que acabas de hacer, esta noche te van a quitar el trono. Y esa noche le quitaron el trono, él murió a los hijos, mira el desastre. ¿Y todo por qué? Porque Satanás le dijo, pero ¿por qué? Dios que se va a disgustar porque no lo haga. Si antes está haciéndoles un favor, está haciendo la fiesta. Es que escuchar a Satanás es algo muy grave. Y hoy en día, mire que esa misma práctica es la que hace Satanás. La gente le dice a uno, no, pero Dios me va a castigar porque ponga un árbol. ¿Pero qué? ¿Un árbol luego qué es? Pues mire lo que le pasó a estos. Es que la desobediencia es grave. Pero Dios me va a castigar porque prenda unas velas. Pues mire lo que le pasó a Adán, mire lo que le pasó a Usa. Satanás le dijo, no, por un árbol que pongas no te vas a morir. Por unas velas que pongas no te vas a morir. Y le creyeron a Satanás y mire lo que les pasó. Entonces por eso hay que tener en cuenta las cosas que nosotros hacemos. ¿Agrada a Dios realmente lo que nosotros hacemos o no le agrada a Dios? Esa es la pregunta que cada quien se tiene que hacer. Para concluir, dice la palabra de Dios que nuestras obras, nuestras oraciones, lo que nosotros presentemos a Dios, tiene que subir como olor fragante ante la presencia del Señor. Olor fragante a la presencia del Señor. Qué precioso lo que dice ahí la palabra de Dios. Que suba como olor fragante. Permítame, yo aquí voy a correr esto así, para que ustedes lo puedan leer bien. Olor fragante. No sé si se vaya a ver bien, pero lo voy a tratar de poner ahí. Olor fragante ante la presencia del Señor. Dice la segunda de Corintios capítulo 2, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente el olor es de muerte, para muerte, pero a otros es olor a vida. Los que nacemos en Cristo, los que estamos en Cristo, los que dice la palabra de Dios, que obedecemos sus mandamientos, porque no es creer, porque la palabra dice que los demonios creen, es obedecer. Ahí está la diferencia.
creer y obedecer. Dice, los que obedecemos a Cristo, los que actuamos y hacemos las cosas como a Él le agradan, dice que nosotros olemos como olor fragante. Subimos como olor fragante ante la presencia de Dios. Pero aquellos que desobedecen, esos que hacen las cosas que no están conforme a su mandato, dice, huelen a muerto, a muerte. Esos son los que huelen a eso. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere ofrecer algo verdadero, un verdadero sentir hacia Dios, una verdadera alabanza, adoración hacia Dios? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Preséntense entonces como ofrenda viva, santa y agradable. ¿Será que es santidad hacer las cosas paganas? Usted se imagina cuando nosotros presentamos, en el caso de los judíos, vuelvo al caso de los judíos, que presentan a su celebración allí. Yo les dije el otro día, como ellos celebran a Jesús, ellos sí celebran el nacimiento de Jesús. Les dije, totalmente ellos, y ustedes pueden mirar allí cómo ellos lo realizan, porque hay videos en YouTube o en otras redes, pueden mirarlo, que ellos se apartan totalmente, incluso no cocinan, a mí me parece que ni se bañan, dice. Ellos desde que sale el sol hasta que se oculta, creo que duran 24 horas en adoración completa. Totalmente, dicen que cantan, adoran, porque mucha gente piensa que es que no, venir a Dios es solo llorar y solo triste. No, el Señor dice que es alegría, dice son fiestas. Ellos se celebran, cantan, adoran, dice leen salmos, los salmos son cánticos, ¿no? Eso sí es celebración a Jesús. La fiesta de los tabernáculos, ahora qué pasó. Yo les dije, ¿por qué ese día Israel, que siendo el ejército más preparado, los cogen dormidos y hay una matazón de gente? Pues ¿sabe por qué? Porque ellos estaban en su fiesta, apartados, entregados, adorando a Dios completamente en su día. Y los otros, sabiendo eso, se aprovecharon y los atacaron. Si seguramente eso pasa en otro día, no hubiera ocurrido lo que pasó. Pero el Señor seguramente por algo lo permitió. Esa sí es una verdadera celebración a Jesús. Cuando yo me aparto completamente y lo celebro a Él. Esa es una adoración. Cuando mi ofrenda, dice, sube como olor fragante, mi alabanza sube como olor fragante. Usted se imagina que trayendo todas estas cosas paganas, sube ese olor hacia el cielo, y yo me imagino ese olor a podredumbre que sube. ¿Usted cree que eso le va a agradar a Dios? ¿Realmente eso le agrada a Dios? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si realmente queremos estar en la presencia de Dios, si realmente queremos agradar a Dios, el llamado es que hagamos lo que a Dios le gusta. Él pidió, hagamos estas cosas, que estas cosas me agradan, y apártesen de las cosas del mundo. En la medida en que podamos como cristianos, tenemos que hacerlo. Eso es lo que principalmente nosotros debemos realizar. Gloria al nombre de Jesús. Todos somos libres. Perdón, creo que no. Todos somos libres, no, si tengo sonido. Todos somos libres de realizar lo que nosotros anhelemos. El Señor mismo nos dio la libertad, ¿no? Tenemos un libre albedrío. El Señor dijo, mire, hay dos caminos. Él no nos empujó a hacer, hagan esto o hagan aquello. A Adán y Eva les dio su libertad. Ustedes pueden hacer lo que quieran dentro de este lugar. Solamente hay una cosa que el Señor pidió, que seamos nosotros obedientes, y dice más de una vez, usted lo puede recorrer a través de la palabra, la cosa que el Señor más pide dentro de su pueblo es obediencia. Obedezcamos lo que el Señor nos manda. ¿Quiere usted adorar a Dios? Pues regálele a Dios lo que a Él le agrada. Preséntese con cosas que le agradan. Hoy siéntese usted y piense, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy presentando, ¿realmente va como olor fragante ante el Señor? ¿O eso que yo hago, con qué olor está llegando ante la presencia de Dios? Usted decide. Ya le digo, nosotros le damos argumentos y cada quien decide cómo lo hace. Esto no nos va a poner ni de enemigos, ni mañana no nos podemos volver a hablar, ni seguramente usted va a volver a sintonizarnos. No.
seguimos siendo amigos, estamos en el camino acá y continuaremos siendo seguramente coterráneos aquí dentro de este mundo. Pero sí, a nosotros se nos ha dado la oportunidad y gracias al Señor que nos preste este micrófono, esta imagen, para poder llegar hasta ustedes y tratar de abrir un poco los ojos acerca de lo que dice la Biblia de ciertas cosas. ¿Qué es lo correcto para estar en la presencia de Dios? Pregúntese usted, ¿y cómo usted puede realmente presentarse ofrenda, presentarse, como dice la palabra de Dios, santo y con olor fragante de Cristo ante la presencia de Dios? Gracias al Señor por esta noche, por sus bendiciones, por su palabra. No me queda sino bendecirlos a ustedes en el lugar donde se encuentren. Quizá no nos volvamos a ver en una enseñanza más durante este año, por cuestiones que vamos a tener un break, pero el nuevo año volveremos con nuevas enseñanzas seguramente, nuevas cosas para usted. Atesórenlas, porque realmente la palabra de Dios es un tesoro enorme que hay que guardar con mucho cariño. Dios les bendiga y nos veremos entonces en una nueva oportunidad. Hasta siempre.